Entonces, nosotros estamos haciendo mucho más con menos, sin aumentar impuestos, sin aumentar el precio de las gasolinas, el precio de la luz, sin endeudamientos, que eso es lo otro. De que, ¿qué barbaridad? ¿Va a haber déficit? No. Bueno, esto es la voluntad del presidente, que habrá que ver qué tanta puede instrumentarse, qué tanta puede producirse, qué tanta puede probarse y qué tanta puede hacerse. El Fondo Monetario Internacional emitió una alerta por el déficit fiscal de México para 2024, ya que ha sido tema de preocupación entre especialistas y legisladores. ¿Luego de qué? De que se presentó el paquete económico del próximo año. En un documento señalan que las presiones presupuestarias son graves por el aumento de gasto corriente, como pensiones, salarios y esto que estamos viendo, ¿no? Los proyectos emblemáticos, los proyectos del sexenio. El Fondo Monetario Internacional estima que México crezca 3.2 y su economía se desacelere en 2024, impulsado por el consumo e inversión privada. A su vez se prevé una desaceleración de 2.1%. Otras cuestiones que influyen son el incremento en el gasto público, que es alto, y la situación fiscal. Hay que señalar que el gobierno de López Obrador propuso elevar la deuda en 2024 para gastar 12.8% del PIB en programas sociales. Sin embargo, se asegura, se insiste y se dice una y otra vez que México no se está endeudando, que este gobierno no nos está endeudando. Bueno, uno entiende que déficit es endeudamiento, pero ¿qué le parece si mejor vamos con los especialistas? El déficit fiscal de 2024 crece, no crece, nos va a poner en apuros, o no basta con decir simplemente no va a pasar nada, pero sí va a pasar. Entonces preparemos lo que hemos titulado este tema, la herencia que se va a dejar, la herencia económica. Pedro Tello es consultor en economía, le hemos pedido una opinión al respecto. Pedro, muchas gracias que estás con nosotros, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por el favor de la invitación. Gracias por tu participación, Pedro. A ver, traemos un déficit fiscal. ¿Qué es lo que va a pasar? De repente hay como muchas soluciones en lo inmediato, se habla de una macroeconomía fortalecida, eso nos da cierta certeza, nos hace ver bien el mercado. El dólar, por más que no nos guste, ya está en 18 pesos, pero ya se está ahora sí quedando estable, todas estas cosas. A ver, adelante Pedro y gracias. A ver, tenemos una economía, la economía mexicana, en este que es el 5º año de la administración del presidente López Obrador, que presenta luces y sombras. Tú has hecho referencia a buena parte de las luces, pero habría que señalar que en materia de sombras, la economía mexicana tiene todavía un nivel de inflación que es muy superior a la meta que se ha fijado como objetivo el Banco de México. Pero además, el monto de recursos que año con año nuestra economía ha tenido que estar erogando para pagar la deuda interna y la deuda externa que efectivamente han aumentado, ha ido reduciendo el monto de recursos disponibles para atender necesidades en sectores clave como el sector salud, el sector educativo o la dotación de servicios públicos. ¿Es o no un problema el déficit público en este momento? Yo diría que no lo es en el 2023, tampoco lo será en el 2024, pero, como bien lo ha señalado, la herencia que dejará este gobierno a la siguiente administración, sea quien sea quien llegue a la presidencia de la República, es la de tener finanzas públicas prendidas prácticamente de alfileres. ¿Por qué lo digo? Para tener solamente una idea de lo que estamos hablando, vale la pena que quienes nos escuchan entiendan que en el año 2019, el primer año de la presente administración, el déficit en las finanzas públicas, es decir, el monto del gasto público por encima de los ingresos que recibió el gobierno justamente en su primer año de gestión, fue del orden de los 408,000 millones de pesos. El déficit que se espera para el año 2024 es de 1,600,000 millones de pesos, es decir, un déficit 4 veces mayor que el del primer año de esta administración. Eso es una llamada de atención relevante que ha llevado justamente al Fondo Monetario Internacional a señalar que en la próxima administración tendrá que hacer, a más tardar en el año 2025,
un importante ajuste en las finanzas gubernamentales para restablecer el control o la sostenibilidad de las finanzas públicas, Javier. Uy. A ver, ¿cuál es el motivo, Pedro, por el cual todos los gobiernos, o buena parte de ellos, se niegan a llevar a cabo una reforma fiscal? ¿Qué es en lo que te mete en la reforma fiscal y a quién directamente afecta como para tener un temor que incluso cae en lo político? Es muy interesante la pregunta porque cualquier gobierno le teme a una reforma fiscal porque le pega directo al bolsillo de los consumidores a través del aumento en los impuestos al consumo, en nuestro caso, un eventual aumento al impuesto al valor agregado o la inclusión de todos los alimentos y todas las medicinas hoy exentas en el pago de ese impuesto. Pero también la reforma fiscal le pega a las finanzas de las empresas, que son las que generan inversión y generan empleos. Y en un país como el nuestro, donde el número de contribuyentes equivale a la tercera parte del total de contribuyentes que potencialmente existen en la sociedad mexicana, y en un año electoral como el que se viene, 2024, y en el primer año de la gestión de una administración, la que sea que vaya a iniciar en octubre del año siguiente, plantear una reforma fiscal significa tomar un costo político electoral muy elevado en una sociedad donde la mayor parte de las familias tiene problemas por lo limitado de sus ingresos y donde la mayor parte de las empresas que son de tamaño micro, pequeño y mediano no tienen finanzas muy holgadas como para poder soportar un incremento adicional en el impuesto sobre la renta que habitualmente pagan. Claro. Eso es lo que provoca que las autoridades se frenen a la hora de decidir en qué momento aplicar una reforma fiscal, pero me queda claro, Javier, y con esto termino, que más temprano que tarde, México tendrá que discutir dos cosas: una profunda reforma fiscal, porque no son sostenibles los niveles de déficit en las finanzas públicas con los que cerraremos el 2024, pero también una profunda reforma presupuestal, porque hay gastos gubernamentales que no se están realizando con la eficiencia ni con la transparencia que un país como el nuestro demandaría. A ver, Pedro, otro ahí mismo, retomando ahí este asunto, se habla mucho de que las obras emblemáticas no nos están endeudando, que es dinero de dentro con el que se hace, ¿no? Que no está ahí creando deuda. Sin embargo, se habla de déficit, y lo que yo entiendo por déficit es deuda para el presupuesto 2023, bueno, 2024 ya, el último del presidente López Obrador. ¿Ahí qué tenemos? Bueno, evidentemente el propio secretario de Hacienda lo reconoció durante su comparecencia ante los legisladores hace unos cuantos días. Dijo, se está contratando deuda pública para terminar el financiamiento de las obras que tienen que ver con Dos Bocas por una parte y por la otra, desde luego, con las obras del tren interoceánico, lo mismo que el famoso Tren Maya. Y decía el secretario de Hacienda, ese gasto que se va a incrementar en el 2024 para terminar esas obras, tan pronto lleguemos al 2025, va a dejar de existir y no generará una presión sobre las finanzas públicas y consecuentemente el déficit de las mismas va a tender a reducirse. Parece de lógica impecable lo que ha señalado el secretario de Hacienda, pero olvida señalar que no solamente requerirá el Tren Maya y Dos Bocas el recurso necesario para terminar dichas obras de construcción, va a requerir adicional que se le inyecten año tras año fondos públicos que se extraerán del bolsillo de los consumidores para financiar la operación de Dos Bocas, pero también la del Tren Maya, hasta en tanto comiencen a ser rentables y puedan cubrir sus costos de operación y generar al mismo tiempo utilidades para con ellas empezar a cubrir la deuda que se haya contratado para su propia construcción. ¿Cuánto tiempo tomará que sean rentables y que dejen de ser una carga para las finanzas públicas? Yo no lo sé y tengo serias dudas al respecto. Claro, bueno, lo de Dos Bocas no se ve en el mediano plazo. Lo del Tren Maya, el presidente incluso ha insinuado que no va a ser. Y en el caso del AIFA, pues pues pónganos cómo llegar ahí rápido, ¿no? Porque la gente es la que le ha dicho no al AIFA, ¿no? Ese es el problema central que tiene que atender un gobierno cuando de administrar eficientemente las finanzas públicas se trata.
La ley de deuda pública de nuestro país indica que se puede contratar deuda interna y o deuda externa solo para apoyar proyectos de infraestructura que cubran dos propósitos simultáneamente, que sean rentables socialmente, es decir, que generen empleos y lleven estímulos al desarrollo de las localidades beneficiadas con esa obra, pero también que sean rentables económicamente para que el monto de la deuda que se contrate pueda ser recuperado tan pronto estas obras de infraestructura generen los recursos para cubrir su operación y al mismo tiempo para generar fondos que permitan pagar los intereses y el capital de la deuda que se haya contratado. No tengo duda de que sean proyectos rentables socialmente, pero tengo dudas, y no solamente yo, sino buena parte de los analistas nacionales y extranjeros, sobre las posibilidades reales para que sean obras rentables económicamente que permitan que esta deuda que se está contratando se pueda pagar sin mayores complicaciones para la propia actividad de las finanzas gubernamentales de nuestro país, Javier. A ver, cierro, Pedro, con lo siguiente. Para el presidente, muchas de las calificadoras y de estos organismos internacionales tipo Fondo Monetario Internacional, el presidente les toma distancia, por no decir que les tiene un pleno descrédito. ¿Qué importancia tiene lo que dijo el Fondo Monetario Internacional hoy? El Fondo Monetario Internacional lo que ha señalado es que la política fiscal para el año 2024 es una política abiertamente expansiva que busca aumentar el gasto público en momentos en los que la inflación en México no ha regresado al nivel que tendría que estar para suponer que ya está bajo control. Y señala el fondo, cuando una economía está creciendo como lo hace la economía mexicana por arriba de su ritmo de crecimiento potencial, eso genera presiones de demanda que pueden afectar el control de la inflación en los años por venir. Y esta que es la opinión del Fondo Monetario Internacional, es la misma opinión que se ha expresado por diversos analistas y grupos de consultoría nacional y extranjera a propósito del peligro de avanzar hacia un déficit fiscal que para el año 2024 será el más elevado en más de 30 años de historia económica de nuestro país, porque representa, insisto, una herencia potencialmente peligrosa para la siguiente administración, que tendrá que tomar cartas en el asunto para reducir ese déficit tan elevado y al mismo tiempo para garantizar la sostenibilidad de las finanzas. Javier. Pedro, te mando un gran saludo, Pedro Tello. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Gracias y buenas noches. Gracias, Pedro.